La noche caía sobre Valencia, y las luces de la ciudad comenzaban a parpadear como estrellas en un cielo gris. Caminaba por las calles del barrio del Carmen, sintiendo el eco de mis pasos en las adoquinadas. El bullicio del mercado central se había desvanecido, dejando solo el murmullo de conversaciones lejanas. La paella que había preparado esa tarde aún estaba en mi mente, pero su sabor se había vuelto insípido con el tiempo. La rutina había hecho mella en mi matrimonio, y la distancia entre mi esposo y yo se hacía cada vez más palpable. Había momentos en los que me preguntaba si alguna vez habíamos sido felices. Las risas de antaño habían sido reemplazadas por silencios incómodos y conversaciones superficiales. Mi esposo pasaba largas horas en el trabajo, dejando un vacío que no sabía cómo llenar. La falta de comunicación se había convertido en un obstáculo insalvable, y la soledad me abrazaba con fuerza. Esa noche decidí ir a un bar cercano, un pequeño lugar donde las paredes estaban adornadas con fotografías antiguas y recuerdos de la ciudad. Pedí una copa de vino tinto mientras observaba a la gente reír y disfrutar de la compañía mutua. Me sentía como un espectador en mi propia vida, anhelando la atención que antes recibía con facilidad. De repente vi una figura familiar cruzar la puerta del bar. Era un viejo amigo de mi esposo, alguien que había estado presente en nuestras vidas durante años pero a quien no veía desde hacía tiempo. Su sonrisa iluminó el lugar, y sin pensarlo dos veces, me levanté para saludarlo. «¿Cuánto tiempo sin verte?», dije mientras me acercaba. «Sí, parece que fue ayer», respondió él con una risa cálida. «¿Cómo has estado?». Las palabras fluyeron entre nosotros como si nunca hubiéramos estado separados. Recordamos viejas anécdotas y compartimos risas que resonaban en el aire denso del bar. Sin embargo, mientras hablábamos, una sombra de culpa se instaló en mi pecho al recordar que era el mejor amigo de mi esposo. La conversación tomó un giro inesperado cuando él mencionó lo ausente que estaba mi esposo últimamente debido a su trabajo. Esa revelación me golpeó con fuerza, sentí una mezcla de tristeza y frustración al darme cuenta de lo cierto que era. La ausencia física se traducía también en una ausencia emocional. Mientras seguíamos charlando, las horas parecieron desvanecerse. La conexión entre nosotros crecía con cada palabra compartida, era como si reviviéramos tiempos pasados donde todo parecía más sencillo. Pero a medida que la noche avanzaba, también lo hacía la incomodidad de nuestra situación actual. «A veces pienso que deberíamos reunirnos más a menudo», dijo él mientras jugaba nerviosamente con su vaso. «Siempre es agradable recordar viejos tiempos». Asentí sin saber qué responder realmente. Parte de mí deseaba aferrarme a esa amistad renovada, otra parte sabía que cruzar esa línea podría traer consecuencias irreparables. El bar comenzó a vaciarse lentamente mientras hablábamos sobre nuestros sueños perdidos y las decisiones que nos habían llevado hasta aquí. En ese momento, recordé cómo solíamos reír juntos antes de perder el contacto por las responsabilidades adultas. Cuando finalmente nos despedimos, sentí un nudo en el estómago al pensar en lo poco que sabía sobre su vida actual, y lo mucho que añoraba esa conexión perdida con alguien cercano a mí. Caminé hacia casa sintiendo el peso del silencio inminente entre mi esposo y yo. Al llegar al hogar vacío, el eco del bar aún resonaba en mis oídos, sus risas parecían burlarse de mí desde la oscuridad del salón. Miré alrededor buscando algo familiar pero encontré solo sombras y recuerdos difusos. La soledad se adueñó nuevamente de mí mientras me preparaba para dormir. Esa noche no pude cerrar los ojos, mis pensamientos giraban alrededor del encuentro inesperado con aquel amigo y lo distante que estaba mi matrimonio. El deseo por atención crecía dentro de mí como una llama apagada esperando ser avivada nuevamente. Al día siguiente decidí salir a caminar por la playa de la Malvarrosa para despejarme un poco, el sonido suave de las olas siempre había tenido un efecto calmante sobre mí. Mientras caminaba por la orilla, recordé los veranos pasados llenos de risas y juegos bajo el sol ardiente junto a mi esposo y amigos. La brisa marina acariciaba mi rostro mientras reflexionaba sobre lo lejos que habíamos llegado como pareja. Los días soleados ahora parecían sombríos sin su compañía sincera o sus palabras reconfortantes. Me pregunté si alguna vez podríamos volver a encontrar ese camino juntos o si ya era demasiado tarde para nosotros. En medio de mis pensamientos nostálgicos,
vi una figura familiar acercarse desde lejos. Era él nuevamente, el mejor amigo de mi esposo, paseando por la misma playa sin saberlo yo allí presente. Mi corazón latió más rápido al reconocerlo, algo dentro me decía que este encuentro no era casualidad. A medida que se acercaba, nuestras miradas se encontraron brevemente antes de intercambiar sonrisas nerviosas. Él parecía tan sorprendido como yo al vernos allí bajo el mismo cielo azul lleno de posibilidades ocultas. «No esperaba verte aquí», dijo él al detenerse junto a mí, «¿disfrutando del día?» «Sí, necesitaba un poco de aire fresco», respondí tratando de ocultar mis emociones contradictorias. «¿Tú también?» La conversación fluyó nuevamente entre nosotros como si nunca hubiéramos perdido contacto. Compartimos historias sobre nuestras vidas actuales mientras caminábamos juntos por la orilla llena de arena dorada e historias olvidadas. Sin embargo, cada palabra pronunciada también traía consigo una creciente tensión interna. ¿Qué significaría esto para mí? La línea entre amistad y algo más comenzaba a desdibujarse peligrosamente ante mis ojos atónitos. Con cada paso hacia adelante sentía como lo inevitable se acercaba. Quizás este nuevo vínculo podría ofrecerme algo diferente, algo emocionante, algo prohibido incluso. Pero también sabía muy bien que implicaría eso para todos los involucrados, traiciones silenciosas escondidas tras sonrisas amargas llenas de dudas profundas e intensas emociones reprimidas durante tanto tiempo. El sol comenzaba a ocultarse detrás del horizonte mientras nuestras sombras danzaban juntas sobre la arena fresca, dos almas perdidas buscando respuestas donde antes solo había silencio. El festival local se acercaba rápidamente y la emoción en el aire era palpable. Las calles del barrio del Carmen se llenaban de luces y risas, mientras los aromas de la paella y los churros recién hechos inundaban mis sentidos. Aquel viejo amigo había sugerido que fuéramos juntos, una invitación que me hizo dudar por un instante. La culpa me asaltó, pero la posibilidad de escapar de mi rutina diaria me resultaba tentadora. Decidí aceptar. La idea de disfrutar de una noche sin preocupaciones, lejos de las exigencias del hogar, me parecía un alivio. Al llegar al festival, la música vibrante nos envolvió, y pronto nos encontramos riendo como si el tiempo no hubiera pasado. Conversamos sobre nuestras vidas, recordando anécdotas compartidas en nuestra juventud. Era como si la distancia que había crecido entre nosotros se desvaneciera. Las luces del festival danzaban a nuestro alrededor, creando un ambiente casi mágico. En medio de la multitud, sentí como nuestras manos se rozaban accidentalmente, un contacto breve pero electrizante que despertó algo en mí que creía olvidado. Aquella conexión que había empezado como una simple amistad comenzó a transformarse en algo más profundo. ¿Te acuerdas de aquellas noches en la playa?, preguntó él con una sonrisa nostálgica. Sí, eran tiempos más simples, respondí, sintiendo el peso de mi vida actual aplastando mis recuerdos felices. La noche avanzaba y cada risa compartida parecía acercarnos más. Las luces brillantes reflejaban en sus ojos, y durante un instante perdí la noción del tiempo y del lugar. La música sonaba más fuerte mientras nos movíamos al ritmo de las melodías festivas. En ese momento todo lo demás se desvaneció, las preocupaciones sobre mi matrimonio y la culpa por traicionar a mi esposo quedaron atrás. Fue entonces cuando nuestra mirada se encontró con intensidad, el mundo a nuestro alrededor pareció desvanecerse por completo. Nos besamos. Fue un acto impulsivo cargado de emociones reprimidas que finalmente encontraron su camino hacia la superficie. La calidez de sus labios contra los míos encendió una chispa dentro de mí que había estado apagada durante demasiado tiempo. La realidad regresó rápidamente a medida que nos separábamos. Miré a mi alrededor con temor, nadie parecía haberse dado cuenta de lo que acababa de suceder entre nosotros. Sin embargo, esa pequeña chispa había encendido una llama dentro de mí que no podía ignorar. Esto no puede seguir así, pensé mientras intentaba calmar mi corazón agitado. La culpa comenzó a asomarse nuevamente, sabía que lo que había hecho estaba mal, pero el deseo por sentirme viva era abrumador. A medida que continuábamos disfrutando del festival, nuestras risas resonaban entre los gritos festivos y los fuegos artificiales iluminando el cielo nocturno. Pero cada rayo brillante también traía consigo un recordatorio, esto era solo un momento fugaz en medio de una vida llena de responsabilidades y decisiones difíciles.
Las horas pasaron volando mientras bailábamos entre las multitudes y probábamos cada manjar local disponible en los puestos callejeros. Sin embargo, el eco del beso seguía retumbando en mi mente como un tambor insistente, no podía dejarlo atrás tan fácilmente. Cuando finalmente decidimos salir del bullicio del festival para encontrar un lugar más tranquilo donde sentarnos y hablar, la atmósfera cambió sutilmente. En aquel rincón apartado bajo las sombras titilantes de las luces colgantes, la tensión entre nosotros era palpable. ¿Y ahora qué?, pregunté con voz temblorosa mientras miraba hacia el suelo. No sé, respondió él con sinceridad en su mirada. Solo sé que quiero pasar más tiempo contigo. Las palabras resonaron en mi mente como campanas lejanas, deseaba lo mismo pero también temía las implicaciones de esa afirmación. Había cruzado una línea que nunca pensé cruzar. ¿Qué sucedería si esto llegara a oídos equivocados? La idea me llenaba de ansiedad. A medida que avanzaba la noche, decidimos alejarnos del festival para dar un paseo por las calles empedradas del barrio antiguo. Las conversaciones fluyeron naturalmente entre nosotros mientras caminábamos bajo las estrellas brillantes, era fácil olvidar todo lo demás cuando estaba a su lado. Sin embargo, cada paso también traía consigo preguntas inquietantes sobre lo correcto o incorrecto en esta nueva dinámica entre nosotros. ¿Estaría dispuesta a enfrentar las consecuencias si alguien descubría nuestra relación? A medida que caminábamos juntos por esas calles históricas llenas de arte urbano y vida nocturna vibrante, mis pensamientos se agitaban como las olas del mar cercano. Finalmente encontramos un pequeño bar con encanto donde decidimos entrar para tomar algo refrescante después del bullicio exterior. El ambiente era acogedor, luces tenues iluminaban las mesas dispersas mientras escuchábamos música suave tocar desde el fondo. Mientras saboreábamos nuestras bebidas frías, él tomó mi mano sobre la mesa sin pensarlo dos veces y me miró fijamente a los ojos. No puedo dejarte ir tan fácilmente. Sus palabras resonaron profundamente dentro de mí. Quería aferrarme a ese momento eterno donde todo parecía posible y hermoso. Pero entonces recordé su rostro al volver a casa, cómo sonreía al verme después de una larga jornada laboral sin saber nada sobre mis pensamientos oscuros ni mis deseos ocultos. La mezcla entre deseo y culpa comenzaba a atormentarme nuevamente. ¿Podría realmente continuar así? El peso emocional aumentaba con cada segundo pasado junto a él mientras pensaba en lo mucho que significaría para todos si esto saliera mal. Con cada sorbo sentí como las decisiones difíciles comenzaban a formarse lentamente en mi mente. ¿Podría arriesgarlo todo por este nuevo capítulo? ¿Valdría la pena? El regreso al hogar sería inevitable, ya no podría ignorar esa parte fundamental de mi vida. Pero ahora tenía claro que quería buscar respuestas, aunque eso pudiera llevarme hacia caminos oscuros e inciertos. La noche continuó avanzando sin prisa alguna mientras nuestras risas resonaban aún bajo aquel cielo estrellado. Un nuevo dilema se dibujaba ante mí, seguir adelante o dar marcha atrás antes de perderme completamente en esta nueva realidad. La mañana siguiente el sol se filtraba a través de las cortinas, llenando la habitación con una luz dorada que me resultaba incómoda. La noche anterior había sido un torbellino de emociones. La risa, la conexión, y ese momento en que nuestros labios se encontraron resonaban en mi mente como ecos persistentes. Intenté centrarme en las tareas del hogar, pero mi mente divagaba hacia lo prohibido. Mientras preparaba el desayuno, la cafetera goteaba con un sonido monótono. La rutina cotidiana parecía burlarse de mí, cada gesto repetido era un recordatorio de lo que había estado perdiendo. Mi esposo aún dormía, inmerso en un sueño profundo que contrastaba con mi agitación interna. Su ausencia emocional se hacía más palpable y dolorosa. Decidí salir a dar un paseo por el barrio del Carmen. Las calles estrechas y empedradas estaban llenas de vida, los vendedores ofrecían su mercancía con voces alegres, el aroma de la paella flotaba en el aire. Pero todo eso me parecía distante, como si estuviera observando desde detrás de un cristal. La vida continuaba mientras yo luchaba con mis decisiones. Al llegar al mercado central, la multitud me abrumó. Gente riendo, niños correteando entre los puestos coloridos, todo parecía tan normal y feliz. Miré a mi alrededor buscando algo que me anclara a la realidad, pero solo encontré más preguntas sin respuesta. ¿Qué estaba haciendo?
¿Era este un camino que realmente quería seguir? De repente sentí una presencia familiar detrás de mí. Era él, el mejor amigo de mi esposo. Su sonrisa era cálida y despreocupada, como si nada hubiera cambiado entre nosotros desde aquella noche mágica. ¿Disfrutando del mercado?, preguntó con tono ligero. Sí, solo paseando, respondí tratando de sonar casual mientras mi corazón latía desbocado. Nos pusimos a charlar sobre trivialidades, los precios del pescado fresco y las últimas novedades del barrio. Pero había una tensión palpable entre nosotros, una electricidad que no podía ignorar. En cada mirada intercambiada había una complicidad que crecía como una sombra detrás de las sonrisas. ¿Te gustaría ir a tomar algo más tarde?, sugirió él sin rodeos. El tiempo pareció detenerse mientras mis pensamientos chocaban entre sí. Aceptar significaría cruzar una línea más allá de lo ya hecho, pero rechazarlo sería seguir atrapada en esta vida vacía que me consumía lentamente. Claro, finalmente respondí con un hilo de voz tembloroso. El resto del día pasó en un suspiro, las horas parecían alargarse mientras esperaba ansiosamente la noche. La idea de reunirme nuevamente con él me llenaba de emoción y miedo a partes iguales. Sabía que cada encuentro nos acercaba más al abismo del secreto que compartíamos. Cuando llegó la hora acordada, decidí vestirme con cuidado, elegí un vestido sencillo pero elegante que resaltaba mis rasgos sin ser provocativo. Al mirarme al espejo antes de salir, vi a una mujer diferente reflejada, más segura, más viva y dispuesta a arriesgarlo todo por esa chispa inesperada. El lugar elegido fue una pequeña terraza en el centro histórico. Las luces tenues creaban un ambiente acogedor y propicio para confidencias profundas. Al llegar, él ya estaba allí esperando con 2 copas de vino sobre la mesa. Me alegra verte, dijo mientras se levantaba para darme un abrazo fugaz que encendió aún más mis emociones ocultas. La conversación fluyó naturalmente entre risas y recuerdos compartidos. Cada palabra parecía acercarnos más a esa línea invisible entre la amistad y algo más profundo. Pero mientras disfrutábamos del momento, no podía evitar sentirme observada por los ojos invisibles del destino. En medio de nuestras charlas despreocupadas, mencionó algo sobre su amistad con mi esposo. Él está preocupado por ti. Esa frase detuvo mi respiración por un instante. ¿Cómo podía sospechar algo? La culpa empezó a hacer mella en mí nuevamente. No sé qué decir, murmuré tratando de desviar el tema hacia algo menos comprometedor. Pero él insistió, a veces es bueno hablar sobre lo que sentimos. Sus palabras resonaron dentro de mí como un eco inquietante. La velada continuó avanzando hasta que nuestros vasos estaban vacíos y nuestras risas se habían convertido en susurros cómplices bajo el cielo estrellado. En ese instante mágico donde el tiempo parece congelarse, nuestros labios se encontraron nuevamente en otro beso robado lleno de promesas no dichas y deseos reprimidos. El contacto fue electrizante, todo lo demás desapareció mientras nos sumergíamos en ese momento prohibido e intenso. Sin embargo, al separarnos, la realidad volvió como una ola aplastante. Este secreto era insostenible y estaba empezando a desgastarme emocionalmente. Regresé a casa sintiendo el peso del dilema sobre mis hombros. Cada paso era más pesado que el anterior mientras reflexionaba sobre las implicaciones de lo sucedido esa noche. ¿Qué pasaría si mi esposo descubría lo nuestro? La idea me llenó de pánico e incertidumbre. No podía seguir así indefinidamente sin enfrentar las consecuencias inevitablemente cercanas. A medida que pasaban los días siguientes, decidí mantenerme alejada tanto física como emocionalmente para evitar tentaciones adicionales. Sin embargo, era imposible escapar completamente. Su presencia seguía acechándome en cada rincón conocido donde solíamos compartir risas y confidencias. Un día después del trabajo volví a casa agotada por los pensamientos incesantes cuando encontré a mi esposo sentado en el sofá leyendo el periódico con una expresión pensativa en su rostro. Su mirada se elevó hacia mí cuando entré y noté cómo su expresión cambiaba sutilmente al reconocerme. Había preocupación ahí también. ¿Todo bien?, preguntó él sin dejar de mirar sus páginas impresas. Sí, solo cansancio, respondí rápidamente mientras intentaba ocultar mis propias inquietudes tras una fachada impasible.
Sin embargo, su mirada seguía fija en mí como si estuviera buscando respuestas ocultas detrás de mis palabras vacías. Esa conexión casi telepática entre nosotros ahora parecía cargada de sospechas no resueltas y secretos compartidos entre sombras invisibles. Esa noche fue difícil para ambos, aunque intentamos conversar sobre temas triviales como siempre hacíamos antes, había un aire tenso entre nosotros difícilmente ignorado por ninguno de los dos. El silencio se volvió pesado hasta convertirse casi en palpable cuando finalmente rompió aquel incómodo momento diciendo, a veces siento que hay algo diferente. Mi corazón dio un vuelco ante sus palabras, sabía perfectamente que era ese algo, pero no podía arriesgarme a confesarlo todo ahora mismo. La verdad amenazaba con salir a la luz justo cuando menos lo esperaba o deseaba enfrentarla directamente frente a él. Así pasaron los días siguientes llenos de incertidumbre e inseguridad constante hasta llegar al punto culminante donde sabía debía tomar decisiones definitivas o quedarme atrapada eternamente entre dos mundos irreconciliables. La presión de mantener mi relación oculta se hacía cada vez más pesada. Cada vez que veía a mi esposo, una parte de mí deseaba que no me mirara, que no pudiera ver más allá de la superficie. La vida cotidiana continuaba en Valencia con su bullicio habitual y el aroma a paella flotando en el aire, pero yo me sentía como una extraña en mi propia vida. Un día, mientras paseábamos por el mercado central, mi esposo sugirió que nos fuéramos de vacaciones. Su voz sonó alegre, casi inocente. ¿Qué te parece si escapamos un fin de semana a la playa? Solo tú y yo. Esa propuesta resonó en mi mente como un eco lejano. La idea de pasar tiempo a solas con él me llenó de culpa. ¿Cómo podría disfrutar de esos momentos sabiendo lo que estaba ocurriendo a sus espaldas? El fin de semana se acercaba rápidamente y la tensión aumentaba. Me encontraba atrapada entre dos mundos, uno donde él esperaba amor y atención, y otro donde yo buscaba algo más profundo que simplemente compañía. La noche anterior a nuestra partida, decidí encontrarme con el amigo en un rincón del barrio del Carmen, donde las luces tenues creaban un ambiente propicio para conversaciones sinceras. ¿Qué vamos a hacer?, pregunté mientras nos sentábamos en una pequeña terraza. Las sombras danzaban alrededor nuestro, reflejando la confusión en mi interior. Él tomó mi mano con firmeza. No podemos seguir así. Quiero más que solo encuentros furtivos. Su mirada era intensa y profunda, como si pudiera ver todo lo que yo escondía. La emoción del momento hizo que mis defensas se desmoronaran. Pasamos la noche juntos, un instante decisivo que selló nuestra conexión aún más fuerte. En esa oscuridad compartida, la realidad se desvaneció por un instante, solo éramos nosotros dos. Al regresar a casa al día siguiente, la culpa me envolvía como una niebla densa. Mi esposo estaba emocionado por nuestras vacaciones, preparaba todo con entusiasmo mientras yo luchaba por mantener una sonrisa en mi rostro. Cada rayo de sol parecía burlarse de mí mientras conducíamos hacia la playa de la Malvarrosa. Las olas rompían suavemente contra la orilla y el sonido del mar era casi hipnótico. Intenté relajarme y disfrutar del momento, pero las imágenes del encuentro con el amigo seguían apareciendo en mi mente como fantasmas inquietantes. La tensión entre lo que debía hacer y lo que realmente quería se hacía cada vez más palpable. Durante esos días en la playa, mi esposo intentó reconectar conmigo, cenas románticas bajo las estrellas y paseos por la orilla al atardecer eran sus intentos de revivir algo perdido entre nosotros. Pero cada gesto amable me recordaba lo distante que había llegado a ser nuestra relación. Una tarde mientras caminábamos juntos por la playa, él tomó mi mano y dijo, «Me alegra tenerte aquí conmigo». Esas palabras resonaron en mí como un recordatorio doloroso de lo que había estado traicionando. No podía evitar pensar en cómo su confianza se basaba en una mentira construida sobre encuentros clandestinos. El último día de nuestras vacaciones fue especialmente difícil. Mientras estábamos sentados frente al mar al atardecer, él me miró con ternura. «Quiero hacer algo especial para nosotros», dijo con una sonrisa esperanzadora. Mis pensamientos volaron hacia el amigo nuevamente, su imagen era una sombra constante en mi mente. ¿Cómo podría enfrentar esto? ¿Era posible volver atrás y borrar lo sucedido? La respuesta no era clara. De regreso a casa, las cosas parecían haber cambiado sutilmente entre nosotros,
aunque él mostraba más interés por mí, también noté una creciente preocupación dentro de mí misma. Sabía que debía enfrentar mis sentimientos antes de perderme completamente entre dos mundos irreconciliables. Un par de días después, recibí un mensaje inesperado del amigo: necesitamos hablar. Esa simple línea encendió alarmas dentro de mí, su tono era serio y urgente. A pesar del miedo a ser descubierta o a causar dolor innecesario, sabía que no podía ignorar su mensaje. El encuentro fue programado para esa misma noche en un bar tranquilo del barrio del Carmen, lejos del bullicio habitual pero cercano a los recuerdos compartidos entre nosotros dos. Cuando llegué allí, él ya estaba esperando con una expresión grave en su rostro. Lo he estado pensando mucho, comenzó sin rodeos. No puedo seguir así sin saber qué sientes realmente. Sus palabras cortaron el aire tenso entre nosotros como un cuchillo afilado. No es tan simple, respondí con voz temblorosa, las dudas comenzaban a invadir mis pensamientos nuevamente. ¿Por qué no puede serlo? Quiero estar contigo, insistió él con fervor genuino. La intensidad de sus palabras me hizo tambalear emocionalmente, parte de mí anhelaba esa conexión plena mientras otra parte temía las consecuencias devastadoras que eso podría acarrear para todos los involucrados. Mientras discutíamos sobre nuestro futuro incierto, no pude evitar recordar los momentos felices compartidos con mi esposo durante nuestras vacaciones recientes. Esos instantes parecían ahora lejanos e inalcanzables frente al abismo emocional al cual me enfrentaba. La conversación tomó un giro inesperado cuando él reveló sus verdaderos sentimientos hacia mí: no quiero ser solo tu amante ocasional. Esa declaración resonó profundamente dentro mío. Nunca había considerado hasta qué punto había llegado nuestra relación secreta ni cuán grave sería si decidiera dar ese paso definitivo hacia algo más significativo. Mientras regresaba a casa esa noche, mis pensamientos eran confusos e intensos. Sabía que debía tomar decisiones cruciales sobre mi vida personal y emocional antes de perderme completamente entre mis deseos ocultos y las expectativas sociales impuestas sobre mí. Estuve despierta gran parte de la noche reflexionando sobre mis elecciones pasadas y sus posibles repercusiones futuras. La presión continuaba creciendo dentro mío. Pronto tendría que enfrentar no solo mis propios sentimientos sino también los efectos colaterales sobre quienes amaban o creían conocerme realmente. Con cada amanecer sentía cómo se acercaban inevitables decisiones críticas sobre lo que realmente quería para mi vida futura. La mañana siguiente las luces del sol se filtraban a través de las cortinas, iluminando la habitación con un brillo que parecía burlarse de mi confusión interna. La imagen de mi esposo con su sonrisa familiar y su mirada preocupada, se entrelazaba con la de mi amante, el amigo que había traído tanto caos a mi vida. La tensión se había vuelto palpable como una cuerda tensa que podría romperse en cualquier momento. Mientras preparaba el desayuno, mis pensamientos giraban en torno a la conversación que había tenido con un familiar cercano. Había mencionado haber visto a mi amante en el barrio del Carmen, riendo y disfrutando de una tarde soleada. La idea de que alguien pudiera haberlo notado me llenó de pánico. ¿Qué pasaría si la noticia llegaba a oídos equivocados? Mi corazón latía con más fuerza al imaginar las miradas acusadoras y las preguntas incómodas. ¿Todo bien?, preguntó mi esposo al entrar en la cocina. Su tono era suave, casi preocupado. Esa preocupación me hizo sentir culpable. ¿Cómo podía seguir adelante con esta doble vida mientras él intentaba ser el marido atento que siempre había sido? Intenté sonreírle, pero la mueca se sintió forzada. Sí, solo tengo un poco de trabajo en mente, respondí evasivamente. La verdad era que no podía dejar de pensar en cómo había llegado a este punto. La alienación en mi matrimonio me había llevado a buscar consuelo donde no debía. Pero ahora, cuando él mostraba un interés renovado por mí, todo parecía más complicado. A medida que avanzaba el día, las pequeñas cosas comenzaron a recordarme lo que estaba en juego. El aroma del café recién hecho me llevó a momentos compartidos, cenas familiares y risas alrededor de la mesa. En ese instante me sentí atrapada entre dos mundos, uno lleno de recuerdos felices y otro lleno de deseos prohibidos. El teléfono sonó inesperadamente, era mi amante. Su voz resonó en mis oídos como una melodía familiar pero peligrosa. «Podemos vernos hoy»,
preguntó con un tono que dejaba claro que necesitaba hablar sobre nosotros. Mi estómago se revolvió ante la idea de enfrentar esa conversación. No sé si es buena idea, respondí rápidamente. Lo entiendo, dijo él con una calma inquietante. Pero necesito saber qué piensa sobre todo esto. Su sinceridad me hizo dudar aún más. La tarde pasó lentamente mientras luchaba con mis pensamientos contradictorios. Mi esposo estaba cada vez más presente, planeó una cena especial para nosotros esa noche como un intento por reconectar. Las velas estaban encendidas, y el olor a paella llenaba la casa mientras él servía los platos con dedicación. Espero que te guste, dijo mientras se sentaba frente a mí con una sonrisa esperanzadora. Es perfecto, respondí sin poder evitar sentirme culpable por lo que estaba haciendo. Mientras comíamos, nuestras conversaciones eran ligeras y superficiales, pero había algo diferente en su mirada, una chispa perdida comenzaba a resurgir. Sin embargo, cada risa compartida era un recordatorio del secreto que llevaba dentro, el peso del engaño se hacía más pesado cada día. En medio de nuestra charla trivial sobre las fallas y los planes para el fin de semana, no podía evitar pensar en lo fácil que sería dejar todo atrás y seguir adelante sin mirar atrás. Después de la cena, decidí dar un paseo por el barrio del Carmen para despejarme un poco antes del encuentro inevitable con mi amante. Las calles estaban llenas de vida, artistas callejeros tocaban melodías alegres mientras grupos de amigos reían y compartían tapas en terrazas cercanas. Sin embargo, no podía disfrutarlo plenamente, cada paso resonaba como un eco constante recordándome lo frágil que era mi situación actual. En ese momento vi una pareja pasar riendo, sus manos entrelazadas representaban todo lo que anhelaba recuperar con mi esposo, conexión y autenticidad. Regresé a casa sintiéndome más confusa que nunca. Mi amante me esperaba ansiosamente, su mirada intensa al abrir la puerta me hizo cuestionar si realmente quería seguir adelante o si debía poner fin a esta locura antes de perderme por completo. Necesitamos hablar, comenzó él apenas entré al apartamento. Su voz era firme pero vulnerable al mismo tiempo. Sí, respondí mientras cerraba la puerta tras mí. Pero no sé si estoy lista para lo que vas a decir. Él dio un paso hacia mí y tomó mis manos entre las suyas. Me he dado cuenta de algo importante, quiero estar contigo seriamente. Sus palabras colisionaron dentro mío como un trueno inesperado, la posibilidad de dejar atrás todo lo conocido me aterrorizó tanto como me emocionó. No puedo simplemente dejarlo todo así, murmuré mientras trataba de soltarme su agarre cálido pero inquietante. ¿Por qué no?, insistió él suavemente pero con firmeza. Tienes derecho a ser feliz. En ese instante crucial entre nosotros dos, comprendí cuán profundamente estaba atrapada en esta red emocional complicada. Los hilos del deber familiar tiraban hacia un lado mientras los deseos personales empujaban hacia otro completamente diferente. El sonido del timbre interrumpió nuestra conversación tensa justo cuando estaba a punto de responderle. Ambos nos miramos confundidos antes de decidir qué hacer ante esa interrupción inesperada. Mi corazón latía desbocado al darme cuenta de quién podría estar detrás de esa puerta. ¿Sería mi esposo? La angustia se apoderó momentáneamente de mí mientras él retrocedía unos pasos para darme espacio para abrirla. Con manos temblorosas giré el pomo y abrí lentamente. La puerta se abrió lentamente y ahí estaba él, con una sonrisa que parecía iluminar la habitación. Su presencia era un bálsamo en medio de mi tormenta interna. Sin embargo, al mirarlo, recordé el peso de mis decisiones. La alegría que solía sentir al verlo ahora estaba teñida de culpa. ¿Te sorprende verme?, preguntó con un tono ligero, como si nada hubiera cambiado entre nosotros. Quería decirle que no era solo su visita lo que me sorprendía, era todo lo que implicaba. En un instante el pasado y el presente se fusionaron en un torbellino de emociones. Un poco, respondí, intentando mantener la calma. A pesar de la calidez de su compañía, la sombra de mi esposo se cernía sobre mí, recordándome la lealtad que había prometido. Él entró en la sala y se sentó en el sofá como si fuera su hogar. La familiaridad me resultaba desconcertante. He estado pensando en lo que hablamos, continuó, su mirada fija en mí. Creo que deberíamos dar un paso más. El corazón me dio un vuelco ante sus palabras. ¿Qué quería decir exactamente?
La idea de avanzar en nuestra relación me asustaba y excitaba a partes iguales. Pero también sabía que eso significaría cerrar capítulos importantes de mi vida. ¿A qué te refieres?, pregunté con cautela, tratando de no dejar entrever mi confusión. Podríamos ser algo más que amigos, dijo, acercándose un poco más a mí. No quiero seguir ocultándonos. Las palabras flotaron en el aire como una promesa peligrosa. Por otro lado, recordé las intenciones de mi esposo, ese viaje romántico que había planeado para nosotros dos. La imagen de las olas suaves en la playa de la Malvarrosa llenó mi mente, sería una oportunidad para reconectar. Eso es complicado, murmuré, sintiendo como la presión aumentaba dentro de mí. No tiene por qué serlo, insistió él con suavidad. Si realmente sientes algo por mí, podrías dejarlo. Las palabras resonaron como un eco doloroso en mi interior. ¿Podía realmente dejarlo todo atrás? ¿Era capaz de renunciar a años compartidos por una conexión tan intensa pero aún frágil? En ese momento sonó el teléfono. Era mi esposo llamando para confirmar los detalles del viaje que había planeado para nosotros dos. La llamada interrumpió nuestra conversación justo cuando estaba a punto de tomar una decisión crucial. ¿Vas a contestar?, preguntó él, observando cómo dudaba entre dos mundos. No sé si debería, respondí mientras miraba el teléfono vibrar sobre la mesa. Tal vez deberías pensarlo bien antes de decidir, sugirió él con una mezcla de preocupación y deseo. Finalmente decidí contestar, no podía ignorarlo más tiempo. Hola, dije tratando de sonar tranquila mientras sentía como mis manos sudaban ligeramente. La voz al otro lado sonaba emocionada y llena de planes. He reservado todo para nuestro viaje a la playa este fin de semana. Cada palabra resonaba como un recordatorio del compromiso que había asumido y del amor que aún existía entre nosotros. Mientras escuchaba los detalles del viaje, mis pensamientos volaban hacia lo que podría perder si elegía seguir este camino arriesgado con él. Pero también pensaba en lo que podría ganar, una vida sin secretos ni mentiras. Cuando colgué el teléfono, volví a encontrarme frente a frente con él. Su expresión había cambiado, ya no era solo curiosidad sino también inquietud por mi reacción tras escuchar a mi esposo. ¿Y bien?, preguntó al ver mi rostro pálido. No puedo hacer esto, respondí finalmente sintiendo como las lágrimas amenazaban con brotar al darme cuenta del doloroso dilema en el que me encontraba atrapada. Él suspiró profundamente y se reclinó hacia atrás en el sofá, frustrado pero comprensivo. Entiendo que sea difícil, pero lo nuestro es real. Esa afirmación resonó dentro de mí como un eco persistente mientras trataba de encontrar las palabras adecuadas para expresar lo confusa que estaba en ese momento. Necesito tiempo para pensar, dije finalmente sintiendo como cada palabra se convertía en una carga más pesada sobre mis hombros. El silencio se apoderó del ambiente mientras ambos procesábamos lo dicho. Sabía que cada segundo contaba y cada decisión tendría consecuencias irreversibles para todos los involucrados. Si decides seguir adelante con tu esposo, estaré aquí, dijo él finalmente rompiendo el silencio tenso entre nosotros. Las palabras parecían ofrecerme consuelo y desesperación al mismo tiempo, sabía que no sería fácil enfrentar lo inevitable cuando llegara el momento decisivo. A medida que pasaban los minutos y las horas se deslizaban lentamente hacia la noche, me di cuenta del peso monumental que llevaba sobre mis hombros, dos caminos divergentes ante mí y yo atrapada entre ellos sin saber cuál elegir. Al salir él por la puerta esa noche sentí una mezcla amarga entre alivio y tristeza. Su ausencia dejó un vacío palpable en la habitación donde tanto había compartido con él, pero también recordé las promesas hechas a mi esposo durante años llenos de altibajos juntos. Esa noche apenas pude dormir, el sonido del mar imaginario golpeando contra las rocas me acompañaba mientras reflexionaba sobre todo lo ocurrido hasta ahora. Los besos robados bajo las estrellas y los momentos compartidos llenos de complicidad contrastaban fuertemente con las noches solitarias junto a mi marido. Al amanecer decidí preparar un desayuno especial para mi esposo. Quería intentar recuperar algo perdido antes del viaje planeado hacia la playa donde esperábamos redescubrirnos como pareja nuevamente. Pero mientras batía los huevos y preparaba café fresco,
Sentí una punzada aguda recordándome lo efímera e incierta que era esta vida llena de elecciones difíciles por hacer cada día sin saber si alguna vez encontraríamos respuestas definitivas o simplemente nos perderíamos aún más entre sombras ajenas a nuestras intenciones originales. El aroma del café recién hecho llenó la casa mientras esperaba ansiosamente su llegada. Quería estar lista para cualquier cosa. Ya fuera amor renovado o despedidas silenciosas llenas solo por recuerdos fugaces atrapados entre promesas nunca cumplidas ni esperadas nuevamente tras tantas dudas sembradas desde hace tiempo atrás sin poder evitarlo. La puerta se abrió nuevamente justo cuando pensaba esto último. El sonido de la puerta se cerró con un leve golpe y el ambiente se volvió pesado. Mi esposo entró en la cocina, su rostro reflejaba una mezcla de sorpresa y confusión. La mirada que me dirigió era la misma que había visto tantas veces antes, pero esta vez había algo diferente. Era como si en su interior comenzara a cuestionar lo que realmente estaba sucediendo entre nosotros. ¿Estás bien?, preguntó mientras se servía un café sin mirar hacia mí. La pregunta resonó en el aire, vacía de significado. No sabía si responder con honestidad o seguir con la farsa. La verdad era que me sentía atrapada entre dos mundos, el de una vida cómoda y predecible y el de una pasión clandestina que me consumía por dentro. Mientras observaba cómo removía el azúcar en su taza, recordé las palabras de mi amante. Había dicho que sus sentimientos eran más profundos de lo que había imaginado. Esa revelación me había dejado inquieta, no solo por lo que significaba para mí, sino también por lo que podría significar para él. ¿Cómo podía ser posible que alguien tan cercano a mi esposo pudiera ofrecerme lo que tanto anhelaba? No sé, respondí finalmente rompiendo el silencio tenso. Solo he estado pensando en algunas cosas. Él asintió levemente como si esperara más información, pero no estaba lista para abrir esa puerta. En mi mente cada palabra era un riesgo, cada confesión podría desatar una tormenta de consecuencias incontrolables. La tarde avanzaba lentamente y decidí salir a dar un paseo por el barrio del Carmen. Las calles estrechas estaban llenas de vida, los vendedores ofrecían sus productos frescos en el mercado central, y los aromas de la paella flotaban en el aire. A medida que caminaba, mis pensamientos vagaban entre recuerdos de momentos felices y las sombras de decisiones difíciles. Al llegar a una pequeña plaza, vi a mi amante sentado en un banco bajo la sombra de un árbol. Su sonrisa iluminó mi corazón por un instante, pero también trajo consigo una oleada de culpa. Me acerqué con cautela, cada paso era como caminar sobre un hilo muy delgado. «Te he estado esperando», dijo él al verme acercar. «¿Cómo va todo?» «No sé cuánto tiempo más puedo seguir así», respondí con sinceridad. Mi esposo empieza a sospechar algo. Su expresión cambió, había preocupación en sus ojos. De repente sentí la presión del secreto apretando mi pecho. «Lo siento mucho», dijo él. «Pero necesito saber si esto es real para ti o solo un escape momentáneo». Sus palabras resonaron profundamente en mí. La conexión entre nosotros era tangible, pero también estaba llena de complicaciones emocionales que no podía ignorar. Mientras hablábamos, noté a lo lejos la figura familiar de mi esposo cruzando la plaza hacia nosotros. El corazón se me detuvo por un momento, no podía permitir que nos descubriera así. Sin pensarlo dos veces, tomé la mano del amigo y lo atraje hacia mí en un gesto instintivo para ocultarnos detrás del árbol. Nuestros labios se encontraron justo cuando él llegó al banco donde estábamos sentados, fue un momento robado entre las sombras y la luz del día. «Esto no puede seguir así», susurré contra su boca mientras nos separábamos rápidamente. «Debo hablar con él antes de que sea demasiado tarde». Mi amante asintió con resignación mientras yo corría hacia donde estaba mi esposo, quien miraba a nuestro alrededor con confusión evidente. «¿Qué haces aquí?», preguntó al verme acercar con prisa. «Solo necesitaba aire fresco», respondí tratando de mantenerme tranquila mientras intentaba ocultar mi nerviosismo. La tensión crecía entre nosotros mientras regresábamos a casa juntos, y aunque intenté actuar normal, sabía que cualquier momento podría ser el desencadenante para revelar todo lo oculto bajo la superficie. Esa noche no dormí bien, mis pensamientos giraban como una tormenta incesante en mi mente.
Las imágenes del beso aún danzaban ante mis ojos cerrados cada vez que intentaba descansar. La culpa y el deseo luchaban por dominarme mientras recordaba las promesas hechas al amigo sobre ser sincera conmigo misma y con los demás. A medida que pasaron los días, mi esposo empezó a mostrar más interés por mí, organizó cenas especiales e incluso sugirió salir juntos a disfrutar las fallas como solíamos hacerlo años atrás. Cada gesto amable me hacía sentir aún más culpable por lo que estaba haciendo a sus espaldas. Una mañana decidí visitar el mercado central nuevamente para distraerme y reflexionar sobre mis decisiones recientes. Mientras caminaba entre los puestos llenos de frutas frescas y flores vibrantes, vi algo inesperado. Una pareja discutía acaloradamente cerca del puesto del pescado fresco, sus voces eran tensas y llenas de reproches mutuos. En ese instante comprendí cómo mis propias elecciones habían creado una situación similar en mi vida. Dos caminos opuestos chocando entre sí sin posibilidad aparente de reconciliación ni paz duradera. La imagen se quedó grabada en mi mente mientras regresaba a casa sintiendo el peso del dilema aún más fuerte sobre mis hombros. Esa noche decidí enfrentar mis miedos, debía hablar con mi esposo sobre todo lo sucedido antes de perderlo completamente o arrastrarlo más hacia esta tormenta emocional creada por mis acciones egoístas. Al llegar a casa después del trabajo encontré al amigo esperándome en nuestra sala. Su rostro mostraba preocupación mientras yo luchaba internamente contra las palabras atoradas en mi garganta como espinas afiladas dispuestas a salir sin control alguno. Cuando finalmente nos miramos fijamente entendí que ya no había vuelta atrás, debía tomar una decisión definitiva sobre nuestro futuro juntos o arriesgarme a perderlo todo. Al mirarlo a los ojos, el tiempo parecía detenerse. La tensión en la habitación era palpable, como si el aire estuviera cargado de electricidad. No podía seguir ocultando la verdad. La relación con su mejor amigo había crecido de una manera que nunca imaginé, y ahora se sentía como una carga pesada que llevaba en el pecho. «Necesito hablar contigo», dije al fin, mi voz temblorosa. Él asintió, la preocupación reflejada en su rostro. Me senté en el sofá, intentando reunir la fuerza necesaria para soltar las palabras que cambiarían todo. «¿Qué sucede?», preguntó, su tono lleno de inquietud. «Ha pasado algo importante», respondí, sintiendo que cada palabra era un ladrillo que se sumaba a la muralla entre nosotros. «He estado viendo a alguien». La confesión salió como un susurro, pero el impacto fue inmediato. Su expresión se tornó seria y su mirada se oscureció. «¿A quién?», inquirió, y yo sabía que cada letra de esa pregunta era una espada afilada. «Es tu mejor amigo», murmuré, sintiendo como el aire se volvía denso y pesado. Un silencio sepulcral llenó la sala mientras procesaba mis palabras. Su rostro pasó por diferentes etapas, incredulidad, rabia y finalmente tristeza. «No puedo creerlo», dijo al fin con voz quebrada. «Lo siento», añadí con sinceridad, aunque sabía que mis palabras no podrían deshacer lo ya hecho. Él se levantó del sofá y comenzó a caminar de un lado a otro. «¿Cuánto tiempo ha estado sucediendo esto?». La pregunta brotó con un tono casi acusador. «No lo sé exactamente», respondí sintiendo como la culpa me devoraba desde adentro. «Todo comenzó cuando empezamos a distanciarnos». «¿Así que es mi culpa?». Su voz resonaba con dolor y enojo. «No es así», intenté defenderme, pero las palabras se me escapaban sin rumbo fijo. Solo necesitaba atención, conexión. La tensión aumentaba, la palabra parecía atizar un fuego incontrolable entre nosotros. En ese momento comprendí que no había vuelta atrás, el daño estaba hecho y las consecuencias eran inevitables. «¿Qué piensas hacer ahora?», preguntó él con frialdad. «No lo sé», admití con sinceridad desgarradora. «Solo sé que no quiero seguir así». Él se detuvo frente a mí, sus ojos llenos de lágrimas contenidas. «No puedo seguir contigo si esto es lo que elegiste». En ese instante sentí como si el suelo bajo mis pies temblara. La idea de perderlo todo me aterrorizaba más que cualquier otra cosa en el mundo. «Por favor, dame una oportunidad para explicarlo», imploré mientras mi corazón latía frenéticamente. «No hay nada que explicar», respondió él con determinación fría antes de dirigirse hacia la puerta. Sentí como mi mundo comenzaba a desmoronarse mientras él salía de casa sin mirar atrás.
La puerta se cerró tras él con un estruendo sordo, dejando un eco vacío en la habitación donde antes reinaban risas y complicidad. Me quedé allí sentada en el sofá durante lo que parecieron horas, las lágrimas caían sin control mientras reflexionaba sobre lo ocurrido. Había cruzado una línea irreversible y ahora debía enfrentar las consecuencias de mis actos. La imagen del amigo aparecía en mi mente constantemente, los momentos compartidos, las risas durante las noches de verano en Valencia. Todo parecía tan lejano ahora. Había perdido algo valioso por buscar atención en lugares equivocados. Decidí salir a caminar por las calles del barrio del Carmen, necesitaba aire fresco para despejar mi mente atormentada por decisiones erradas. Las calles estaban llenas del bullicio habitual, voces alegres resonaban alrededor mientras los aromas del mercado central invadían mis sentidos, sin embargo, nada podía calmar la tormenta dentro de mí. Llegué hasta la playa de la Malvarrosa, allí solía encontrar paz al contemplar las olas romper contra la orilla dorada por el sol poniente. Pero hoy no había tranquilidad posible, solo un vacío profundo y abrumador me envolvía mientras miraba al horizonte desvanecerse lentamente en tonos anaranjados y púrpuras. Mientras observaba cómo el agua acariciaba suavemente la arena bajo mis pies descalzos, recordé todas las promesas hechas, amor eterno, lealtad inquebrantable. Todo había quedado reducido a cenizas ante mis propios ojos debido a decisiones impulsivas e irreflexivas. En medio de esta tormenta emocional, sonó mi teléfono móvil inesperadamente, era él nuevamente llamando desde otro lugar donde no podía verlo ni tocarlo. Mi corazón dio un vuelco al ver su nombre en la pantalla iluminada, dudé entre contestar o dejarlo pasar una vez más como tantas veces anteriores. Finalmente decidí contestar, necesitaba saber qué quería decirme después de nuestra última conversación tan desgarradora. Hola, respondí titubeante al contestar su llamada. Tengo algo importante que decirte, dijo él desde el otro lado con voz grave e inquebrantable. El latido acelerado en mi pecho aumentó aún más ante sus palabras misteriosas, ¿qué podría ser tan crucial tras nuestra última discusión? La incertidumbre me envolvía como una niebla espesa mientras esperaba su respuesta ansiosamente. Entonces escuché su respiración profunda antes de continuar, quiero verte, tenemos que hablar cara a cara. El temor se apoderó nuevamente de mí, sabía que ese encuentro podría traer consecuencias devastadoras para ambos lados. Revelaciones inesperadas o decisiones difíciles podrían surgir entre nosotros como sombras amenazantes dispuestas a devorar todo lo construido hasta ahora. Antes incluso de responderle sentí como una oleada helada recorría mi espalda al pensar en lo inevitable. Tenía miedo del desenlace pero también deseaba conocer qué futuro nos aguardaría tras esa conversación crucial.